Instalación de ánodos MMO tipo LIDA para lecho de ánodo profundo. Fíjense que ellos traen un empaque protector para evitar de que el óxido metal mezclado, ese polvo, se sufra daño, porque hasta con el rayado, hasta con una uña lo podemos dañar. Una de las consideraciones, señores, antes de hacer la instalación de los ánodos, es que están obligados a hacerle la prueba de continuidad del cable a la unión entre cable y ánodo. Eso, hagan su prueba de continuidad. La mayoría de los ánodos traen sus descripciones. Ahorita estoy tapando la característica del cliente por tema de confidencialidad, pero fíjense que la mayoría de las veces trae su descripción, pues el número de ánodo al que está siendo asignado, la cantidad de metros, en este caso en pie, y la descripción pues del mismo, pues, de las características del mismo. Hagan esta prueba, señores, documenten, porque esto es obligatorio, esto es mandatorio como aseguramiento de calidad. Antes de instalar el ánodo, hacerle su prueba de continuidad. Después de verificado eso, tenemos el centralizador. Estas dos abrazaderas gruesas son las que se fijan al tubo de venteo. El venteo, este es el tubo de venteo de gases. Fíjense que tiene unas micro perforaciones que son ejecutadas con láser, de manera que ni siquiera la granumetría más fina del coque tipo loresco puede tapar este tubo de venteo. Y la fijación del ánodo se hace en la parte de cobre, pues, o sea, no en la parte donde está el óxido metal mezclado. Se fija acá y deben estar bien fijados, bien presionados. Por lo menos se instalan un centralizador en cada uno de los extremos, pero también trae la opción de instalarle uno central. Es cuestión de cada diseñador. Ahorita les voy a mostrar uno que ya está instalado y ya está fijado, de manera que tengan la referencia del mismo. Fíjense que ya aquí está fijado con la presión suficiente. Fíjense que ya traemos los cables se le colocan estos T-Rad, de manera de evitar de que este cable reciba tensión por equivocación, un jalado, y dañe esta conexión, de manera que nos aseguramos a través de los T-Rad sucesivos para minimizar esa falla catastrófica en los ánodos. Se van colocando esos T-Rad y posteriormente, bueno, después quitaremos los excesos, picamos esos excesos. Pero esta es la instalación de un ánodo para cama profunda. Y acá en el tope final se dejan 5 pies, que es el colchón o la cama inicial de coque, y a partir de los 5 pies que empezamos con la instalación de los ánodos, en función de lo que nos indica el diseñador del sistema que se va a instalar. Es bueno que tengan estas premisas de instalación para una correcta instalación del mismo. El propósito de estos centralizadores, señores, es que el ánodo nunca quede pegado a la pared de la perforación, de manera que garanticemos de que él quede totalmente recubierto de coque. Siempre su área, los 360 grados del área del ánodo, quede recubierto del coque. Y este es el propósito de estos centralizadores: evitar de que el ánodo se recueste contra las paredes de la perforación. Que pasen muy buenos días, compañeros.